Medio Oriente tiene preocupada a la comunidad internacional. Vamos a tomar contacto con Flor Hassan, vicealcaldesa de Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, buenas tardes para ustedes. Para nosotros son las 10:30 de la mañana. Tenemos mucha diferencia y hemos estado muy pendientes a esta escalada de violencia. ¿Reportan nuevos incidentes en las últimas horas en Jerusalén? No, Jerusalén la verdad que ha estado tranquilo. Esta mañana hubo algunos problemas en el templo, en la montaña del templo, Haram al-Sharif, pero se ha calmado la cosa desde que aterrizó el cohete aquí el lunes por la noche. La cosa parece que ha calmado un poco. Ayer se dio cuenta de la muerte de dos mujeres en un edificio. Decían que era un edificio antiguo, ¿no? Y que no contaba con la tecnología que tienen en general los edificios en Israel, como refugio antimisiles, por ejemplo. Bueno, tenemos una situación que están echando cohetes los terroristas de Gaza en los edificios, que viven gente, niños, mujeres, de todo. Y claro que cuando uno está con una campaña así de tirarnos de cohetes al medio de un centro urbano, eso es lo que va a ocurrir y es muy, muy triste. ¿Y no ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando los cohetes israelíes impactan a este edificio, por ejemplo, que se desplomó en Gaza, donde veíamos como mujeres salían con sus hijos, con sus niños, por supuesto muy asustadas? Veíamos algunas personas que las sacaban fallecidas también dentro de los edificios. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Los cohetes empezaron a echarlos de Gaza a los centros urbanos de Israel. Nosotros solamente hemos llegado a eso para defendernos, para que paren de echar los cohetes. El minuto que ellos paren de echar los cohetes, nosotros no tenemos ninguna razón para estar en Gaza. El ejército de Israel es un ejército muy ético, muy moral, y siempre no solo avisa a dónde van a atacar, también atacan mayormente los centros de donde están echando los cohetes Hamas. Ellos normalmente siempre atacan los centros del ejército de Hamas y de donde Hamas está tirando los cohetes. El problema es que Hamas se esconde entre la gente, entre los centros urbanos, ellos, para que no les encuentren. Lo opuesto a lo que hacemos aquí en Israel. Ahora, esta tiene una génesis, ¿no? Sabemos que es un conflicto de muy larga data, ha habido 3 guerras ya entre ambos, la última el 2014, sin embargo ahora estuvimos viendo, y hay imágenes que han impactado mucho en las redes sociales de las expropiaciones, ¿no? Como hay familias palestinas que se encuentran con que en sus casas han llegado nuevos dueños israelíes, ¿no? Y que tienen que ver con esta colonización, como se les dice. Bueno, para mí no es colonización, estamos hablando de una disputa legal de propiedad, como en cualquier lado del mundo. Una persona, para quedarse en una casa, para estar en una casa, tiene que probar que esa casa es de ellos. Aquí tenemos una historia legal bastante triste de 4 familias que las mataron o tuvieron que evacuar en el año 48, cuando las fuerzas jordanas entraron y ocuparon el este de Jerusalén. La familia palestina que se mudó, las 4 familias que se mudaron a esa casa, nunca fueron dueños de esa casa, y cuando volvieron los dueños para poder reclamar su casa y empezaron el trámite de las cortes, la familia palestina no tenía cómo probar que era casa de ellos, porque nunca fue casa de ellos, pero la corte israelí le ofrecieron una solución bastante buena, es que ellos sean inquilinos protegidos. Y eso hubiera sido una solución que nunca en la vida le pudieran haber echado a la calle. Pero ¿qué pasó? Que el gobierno palestino se metió por medio, metió a sus abogados y les empujaron a esta familia a no llegar a ese acuerdo con los dueños. Porque lo que hemos visto del liderazgo palestino, que ellos prefieren mucho más sacrificar a su gente para poder tener una victoria política, una victoria política como esta. Y ese es el problema. Las cortes israelíes ahora se esperan otro mes para poder decidir, pero la verdad que la decisión, como es una decisión legal, como es una decisión, estamos hablando de una tierra, de una propiedad que no se puede probar de ser de esta familia palestina, no hay otra alternativa. Y yo espero que la familia palestina se libere de las influencias del gobierno y que lleguen a un acuerdo, que se puedan quedar en su casa.
Flor, bueno, acá muchos dicen que este conflicto en particular, esta escalada, se habría originado también cuando comienza el Ramadán y Israel empieza a establecer ciertos bloqueos, por ejemplo, en la puerta de Damasco, ¿no?, que es un lugar donde los palestinos se reúnen tras el rezo. ¿Cree que fue un error haberlo hecho, que podría haber sido una provocación evitable? En retrospectiva, claro que yo creo que fue un error, pero hay que no confundirse. Esto es algo planificado por Hamás para poder ser más relevante en el mundo político. Esto es una campaña política de Hamás. Lo tienen planeado meses adelante. Utilizan esta excusa aquí y esta excusa acá, pero la verdad es que lo llevan planificando y que la gente que están causando los problemas, tanto en la mezquita como fuera de la mezquita, son gente que ellos han mandado para hacer problemas. De la parte de la autoridad. ¿Y tienen pruebas? ¿Tienen pruebas Claro al sí. respecto? Claro que sí, hay muchas pruebas, están mandando gente, están haciendo el lavado de cerebro que siempre se hace. Esto no es algo espontáneo, esto es algo que está muy bien planificado de la parte de Hamás y de la parte de Mahmoud Abbas, de la autoridad palestina. Lo que ellos están intentando hacer es no tener las elecciones. Ellos le prometieron a la administración americana, le prometieron a los europeos que iban a hacer una elección para probar que son un país democrático, que no lo es, porque llevan 17 años sin ninguna elección. Y entonces ahora esto le da una excusa buenísima para poder empujar las elecciones y no tener las elecciones ahora en el verano. Y claro, y por otro lado, elecciones porque sabe que va a perder. Y por otro lado, ¿no beneficia todo esto a Benjamin Netanyahu al mismo tiempo para su campaña? Bueno, Benjamin Netanyahu no tiene ahora mismo el mandato para formar el gobierno. No sé si le beneficia o no. Esto no es algo que él empezó, es algo que jamás planificó y dio adelante para hacer su campaña política, para hacerse relevante, y utilizan las emociones religiosas de la gente para decir que están haciendo esto para la mezquita Alaska, cuando todo el mundo sabe, mismo los líderes de ellos, que es una manera cínica de intentar de hacerse más populares con su gente. Flor, ¿qué le pasa a usted cuando ve las imágenes que nosotros la estábamos pasando ahora en la televisión de las mujeres palestinas que tienen que escapar, ¿no?, con sus hijos a cuestas, literalmente, de los bombardeos? A mí me da mucha pena de los palestinos que tienen que escaparse con sus hijos, y me da mucha pena de los judíos que tienen que estar metidos en su casa, encerrados en un shelter, porque no pueden salir, porque los niños que no van a la escuela. Yo lo que digo es que al final del día la gente de Gaza tiene que buscar a unos líderes nuevos, porque estos líderes no le interesan su gente, estos líderes le interesan su dictadura, su corrupción y destrozar el Estado de Israel. Aquí en Israel nosotros aceptamos la convivencia. En la parte de Hamás, ellos, en su charter está escrito que aquí no puede haber ningún Estado de Israel, porque a mí me da mucha pena de los niños de ahí y de los niños de aquí también. A veces quizá lo más importante no es quién lanzó el primer misil, sino quién va a ser el que lance el último. Acá lo que se quiere es una solución a este conflicto, en el corto plazo, pero también en el largo plazo, efectivamente, porque ha sido una escalada de violencia donde ha habido amenazas súper concretas y muy fuertes por ambas partes, ¿no? ¿Cómo ves tú una solución a este conflicto, más allá de lo que tú me dices, de que los palestinos busquen un buen liderazgo? Más allá de eso, porque acá se requiere un compromiso de las partes, ¿no? Y probablemente la comunidad internacional también va a hacer lo propio. Aquí no hay paralelo. Aquí tenemos un grupo terrorista en Gaza. Nosotros salimos de Gaza en el 2005 y llevan 15 años tirando cohetes a gente inocente en el sur de Israel. No hay ninguna paralela con un país, con un país demócrata en Israel, con su corte y todo lo que es ley y orden. Aunque no se puede hacer una paralela, tenemos un grupo de mafia, de terroristas en la otra parte. Con que no podemos hacer paralelas, y lo que la gente tiene que hacer es volver con la democracia y traer líderes que se merezcan ser los líderes de la gente, que es la que está sufriendo.
Quiero preguntarle qué está pasando concretamente hoy en Jerusalén. Usted tiene más información sobre Jerusalén, pero también en Tel Aviv. ¿Cómo vive la gente un episodio como este, donde en cualquier minuto puede caer algún misil? Porque nosotros lo estábamos analizando acá con nuestra periodista internacional, Marianne Schmidt, lo que debe ser, porque nosotros no lo conocemos, el vivir con miedo de que en algún minuto puede caer un misil, impactar tu edificio, por ejemplo, y tener que estar en un shelter, como dices tú, en un Claro que sí. a resguardo. Claro que sí. Bueno, la gente vive con 60 segundos de una sirena que pueden escaparse y meterse en un shelter para que no se le caiga un cohete encima. Desafortunadamente, una mujer ayer, una mujer mayor, que no llegó al shelter a tiempo, la mató un cohete directamente en Rishon LeZion, que es un vecindario, un pueblo cerca de Tel Aviv. Con que nosotros vivimos, y mis amigos que viven en Tel Aviv viven con continuo miedo de lo que puedan pasar, tienen que correr a los shelters con sus hijos y no hay derecho que nadie viva así. La ciudad, ¿qué pasa con...? Yo no sé si producto del COVID-19 están yendo a clases los estudiantes, porque nosotros nos imaginamos que ante un escenario así nuestra ciudad estaría paralizada. Ustedes, lamentablemente, están más o menos acostumbrados, ¿no? Bueno, Jerusalén menos con los cohetes. En Jerusalén tenemos otros problemas. En el centro del país han cancelado la escuela y han vuelto como está en el COVID, pero con el miedo del cohete, que es horroroso. Y un país soberano, no hay ningún derecho que tengamos que vivir así. Ellos han planificado este momento para sus agendas políticas, para su agenda, todo. Si queremos saber quién tiene responsabilidad, hay que ver también quién son los donadores de Hamas. Y todo esto vuelve a un país muy malo en el mundo que se llama Irán. Respecto a los desalojos, quiero volver a ese tema. ¿Cuántos se han producido en definitiva y de cuántos estaríamos hablando? Porque yo había leído que se hablaba de 15 a 20 familias, yo no sé si es más que eso, y finalmente, ¿cómo se puede llegar a algún consenso? Porque independiente de que efectivamente en algún momento, hace años, a estas familias se hayan asentado ahí de manera irregular, de acuerdo entonces tienen que ser inquilinos y pagar renta. Claro que se asentaron ahí, pero si una persona, imagínate que tú llegas a tu casa y alguien te ha quitado la casa, pero tú tienes los documentos para probar que la casa es tuya. Esa persona que se queda en tu casa no te tiene que pagar renta. Entonces, claro que hay una solución. La solución es que acepten que legalmente esa es la solución y que no se dejen de afectar. A mí me da mucha pena de estas familias, porque estas familias están utilizadas por el movimiento político, por la autoridad palestina, lo utilizan porque la autoridad palestina quiere que estas familias echen de la casa porque gente y periodistas hagan estas preguntas y que Israel mire mal. Y yo lo que digo a estas familias que tengan fuerza, que lleguen a un acuerdo, se les ha ofrecido muchos acuerdos y que no se dejen de influenciar por la gente que no le interesan su bienestar, solamente le interesan los puntos políticos que pueden ganar en el mundo. Qué bueno que lo aclara, que en el fondo hay algún tipo de negociación que pueda mediar estos casos y que, por ejemplo, se pueda hacer un contrato de arrendamiento y que puedan mantener las casas en las que han hecho sus familias durante años. Tengo una última pregunta. Se le ofreció eso hace 30 años y originalmente lo aceptaron y después lo rechazaron porque le influenciaron los políticos para rechazarlo. Ya. Flor, tengo una última pregunta. Desde Palestina se habla de 14 niños y 3 mujeres muertas en los últimos días. ¿Esto es responsabilidad de Israel o, según usted, de Palestina? Lo que no cuentan es que 200 de los cohetes, se han echado 1000 cohetes, 200 de los cohetes que se han echado de Gaza a Israel no han aterrizado en Israel, han aterrizado en Gaza mismo y ellos han matado muchos de sus propios niños. Le reitero la pregunta. ¿Estos 14 niños y 3 mujeres muertas son responsabilidad de Israel o de Palestina? Le estoy contando que en medio de ese número los palestinos lo han matado a sus propios niños con sus propios cohetes. Muy bien, muchas gracias por este contacto, Flor Hassan, vicealcaldesa de Jerusalén, por ponernos al tanto, ¿no?, de lo que está pasando en estos días de mucha violencia que todos esperamos, ¿no?, que pueda terminar pronto. Que tenga una buena tarde por allá. Encantado.